proyecto que tenemos y de lo que queremos hacer. Voy a pasar rápidamente, antes de pasar a la presentación, voy a pasar rápidamente a leer la evidencia que tenemos que desarrollar para ir como en el orden. Entonces, leemos la evidencia, miramos qué es lo que tenemos que hacer y la presentación en PowerPoint que yo les traigo son el paso de lo que deben colocar en la actividad. Bueno, ahora vamos a la evidencia. Profe, disculpe. Al final va a dejar para dar claridad al tema de las evidencias de la que tenemos para subir. De la 2, sí, vamos por la 2, ¿no? De la 1, perdón. ¿Cómo así? Porque nosotros estamos presentando un inconveniente, mi grupo, estamos presentando un inconveniente de un anuncio que nos salió ahí, algo sobre como si hubiésemos clonado el trabajo, o si nos hubiésemos copiado, nos reportó algo ahí, y entonces nos aparece eso. Ah, lo que pasa es que como ustedes lo están trabajando como grupo, pero no hay problema por eso. Cuando les está haciendo la calificación, se deshabilita eso. No, ok, listo, profe, muchas gracias. Lo que pasa es que como un ejemplo, si en tu grupo está Pedro, María y José, y como los tres suben la actividad, le aparece plagio como si plagiaran de Pedro, de María y de José. Pero primera vez que nos sale eso, si siempre hacemos actividades así. Porque está habilitado antiplagio. Ah, ok. O sea, es decir, yo reviso el antiplagio, pero si solamente es porque, o sea, tienen en común el trabajo, no hay problema, pero si está sacado de otro sin citar autor, ahí va el inconveniente. No, hemos citado a los autores, o sea, sacamos la información, fue modificada en cierto punto y aún así en la cita bibliográfica, pues ahí se cita tal cual de donde se tuvo la información. Ok, entonces no hay problema, yo le coloco ahí la observación. Se reporta plagio porque son trabajos grupales. Sí, bueno, listo. Buenas noches. En el caso mío, también el grupo Power, la compañera Elena también salió con el reporte de plagio, pero nosotros estamos en grupo, me imagino que será por lo mismo también. Es lo mismo, a todos les va a aparecer. No se preocupen, ya desde hoy empiezo a hacer toda la calificación, yo creo que ya mañana pueden tener las calificaciones y las observaciones y hay el lugar. Bueno, entonces nos vamos rapidito, tenemos hasta las 9, vámonos rapidito con el tema de la actividad de aprendizaje 15, evidencia 2, presentación de la ruta importadora. Dice, después de haber visto todo lo relacionado con exportación, se da paso al tema de importación para completar las operaciones de comercio exterior. Dado que para un tecnólogo en gestión logística, las importaciones son una importante alternativa de acción laboral, bien sea como responsable, personal de apoyo, asesor de empresas importadoras o como representante de su propia empresa. Por medio de la elaboración de la siguiente evidencia, se invita a que se apropie de conceptos asociados al proceso de importación y luego diseñe una presentación animada donde describa de manera ilustrativa los pasos requeridos para importar un producto. Para desarrollar esta evidencia debe resolver los puntos relacionados a continuación. Les dice primero, lee y analice el material de formación denominado Fundamentos de Comercio Exterior y los materiales complementarios de esta actividad de aprendizaje. Elabore una presentación animada donde describa de manera creativa, dinámica y concreta los pasos para realizar una exportación desde Colombia a un destino seleccionado de manera autónoma y la documentación requerida para cada paso. Esto con el fin de reconocer los principales requisitos en cada paso y familiarizarse con los documentos. Desarrolle esta evidencia con la herramienta de su preferencia y envíe el archivo a través del instructor. Bueno, ¿cómo pueden elaborar la presentación? Bueno, el instructor Juan me ha comentado de que él los tiene muy duchos, como se dice por ahí vulgarmente,
en presentación de actividades. Pueden hacerlo a través de un video, pueden hacerlo a través de una infografía, pueden hacerlo a través de una presentación en PowerPoint. Es decir, eso les queda, digamos, a su creatividad, a su imaginación, como ustedes crean que puedan resumir esa información de una forma clara, de una forma concreta, de una forma concisa. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Cuáles son esos pasos para hacer esa ruta importadora? ¿Qué debemos tener en cuenta? Entonces, yo lo voy a hacer de una forma teórica y ustedes ya lo pueden, de igual forma yo les voy a compartir la presentación de PowerPoint, lo pueden hacer ya metiéndole los dibujitos, metiéndole de pronto líneas de tiempo, metiéndole de pronto una animación y ya les queda mucho más fácil. Ahora voy a irme a... Bueno, recuerden que cuando nosotros estamos hablando de importación, estamos en términos no tan técnicos, podríamos estar hablando del ingreso de las mercancías provenientes de otros países, en este caso a nuestro país. Todos los productos o servicios que vengan de un país. Cuando nosotros hablamos de la importación de los productos desde el exterior hacia Colombia, es decir, traer, por ejemplo, de Chile, yo voy a traer salmón hacia Colombia, hablamos también de que estas importaciones, una vez se hagan legalmente, legítimamente, en temas de bienes y servicios, deben ser adquiridos por una persona o una organización para ser distribuidos dentro de dicho país. Cuando hablamos de persona, hablamos de una persona natural, registrada como persona natural ante la DIAN, con registro único tributario, y una persona jurídica registrada también ante la DIAN con registro único tributario. Los pasos a seguir para realizar una importación son, primero, tenemos que tener claro el tema de la ubicación de la posición arancelaria. Entonces, cuando nosotros hablamos de esa posición arancelaria, son toda esa codificación con la que el país identifica las mercancías provenientes de otros. Cuando nosotros hablamos de esas subpartidas arancelarias o de localizar esas subpartidas de nuestro producto, lo vamos a hacer a través de dos opciones. La primera, ya sea a través de un arancel de aduanas, que donde encontramos esa información, que fue lo que vimos en la sesión anterior, en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, famosa como la DIAN. Esta es la única entidad nacional autorizada para determinar esa clasificación arancelaria. ¿Dónde encontramos nosotros que ese ente está autorizado? Decreto 2685 del 99. La DIAN está facultada para regular todo el tema arancelario, aduanero, tributario del país. Entonces, ¿dónde siempre tenemos que buscar los códigos? A través de la DIAN. Ojo con el tema de buscar los códigos a veces por internet, porque podemos encontrar códigos con posiciones arancelarias de los últimos 2 dígitos de otros países, que es muy común que suele ocurrir. Entonces, esa clasificación arancelaria está dividida de la siguiente forma. Los 2 primeros dígitos nos hablan acerca del capítulo, ¿sí? Cuando hablamos de los 4 dígitos, nos hablan de la partida. Ya les voy a mostrar que es un capítulo, que es una partida. Los 6 primeros dígitos nos hablan de una subpartida. Estas subpartidas ya son la posición arancelaria del producto a nivel nacional. Cuando nos hablan de una subpartida, la andina, que es la Comunidad Andina de Naciones, que es donde pertenece también países como Colombia, como Ecuador, estas son para identificar productos que hacen parte de esos acuerdos. Y las subpartidas nacionales es la sumatoria de todas esas partidas. Nosotros podemos encontrar también, o alguien me puede decir, bueno, instructora, un producto proveniente de otro país puede cambiar la partida, puede cambiar el capítulo, puede cambiar la subpartida. ¿Ustedes qué creen? Pues sí, profe, sí. ¿Quién me opina? Pues yo lo digo que sí porque yo en estos días estoy mirando una partida que un
producto que llegó desde China y traía esto y mirando esta numeración no es como la misma. Y pues trata de decir que si buscamos en internet puede que encontremos productos de otro lugar, entonces supongo que sí. ¿Qué más? Sí, porque mira lo que sucedió en la clase pasada, donde estábamos buscando el código que yo tenía en el trabajo, y pues ahí también se veía la diferencia. Entonces también creo que se puede cambiar. Los que han realizado. Que sí cambia por la cuestión de, digamos, en el momento, el tipo de composición de los productos, el material. ¿Puede ser una opción eso? En cuanto a la composición, es decir, lo que puede cambiar que la partida, la sección, el capítulo. Yo digo que sí cambia, de pronto por la cuestión del al momento, digamos que China utiliza otra clase de material y de pronto acá Colombia utiliza otro material. Bueno, eso serían cambios de componentes. Los que han realizado procesos de importación. Mire, los países que pertenecen a la OMC, la famosa Organización Mundial del Comercio, ellos aplican los 6 primeros dígitos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir hasta dónde? A la partida. Hasta la partida. Exacto. Pero a partir del sexto dígito, cada país puede desarrollar su propio nivel de clasificación. Y esto con base a lo que decía la compañera, teniendo en cuenta los componentes. Pero los 6 primeros dígitos deben ser iguales. Si el país pertenece a la Organización Mundial de Comercio. Eso es como una forma en la cual se estandariza el proceso. Porque imagínense ustedes, cada vez que va a ingresar un producto al país proveniente de otro, estar modificando dígitos arancelarios. Entonces, si el país pertenece a la OMC, que son casi todos, hasta el 6º dígito es igual. De ahí para adelante sí puede cambiar. ¿Y dónde empieza a cambiar? Lo que decía la compañera, los componentes. Hay unos países en los cuales hay unos componentes que no se usan y que aquí en Colombia los usan. El asbesto. Para ciertos productos en otros países ya no se utiliza. Entonces, es importante que identifiquemos hasta dónde hay una estandarización y hasta dónde hay un cambio. Cuando nosotros nos hablan de esa clasificación arancelaria, hablamos primero de que esto pertenece a un sistema armonizado, por eso es la SA. Ese sistema armonizado nos denomina a nosotros un sistema de clasificación de la mercancía de comercio internacional. Es decir, todos los países que hagan comercio internacional tienen sistemas armonizados. Y también, digamos que esa denominación se utiliza para facilitar más los procesos de comercialización, tanto de importación o de exportación, mediante entidades como la DIAN, que se encargan de ayudarnos a clasificar y a regular esos mercados en materia legal. Entonces, estas autoridades van a asignar a los usuarios para que les sea más fácil la composición de los impuestos, de los derechos, de las regulaciones arancelarias y no arancelarias a las que tienen lugar los productos de los provenientes de diferentes países. Ese sistema armonizado está dividido en secciones, en capítulos, en partida y en subpartida. Entonces, cuando nosotros vimos en la sesión anterior que abrimos, ojalá mientras yo estoy hablando puedan los que tienen computador abrir la clasificación arancelaria DIAN, le colocan así en Google y enseguida los bota a la página, les habla de las secciones. Estas secciones pertenecen como a unas áreas. Entonces, un ejemplo, si nosotros hablamos de la sección 2, hablamos productos del reino vegetal. Quiere decir todo lo que se origine del reino vegetal. Si yo quiero hablar de la sección 2, capítulo 07, yo voy a hablar de los tubérculos, la yuca. Si yo quiero hablar, por ejemplo, la papa, si yo quiero hablar de unas papas congeladas o refrigeradas, entonces ya voy hablando de la partida, porque cada vez la voy entrando más a esos componentes. Entonces, ese sistema armonizado me permite a mí llegar más a la identificación del producto y los componentes que se pueden dar dentro, en este caso, de la clasificación. Entonces, es importante que yo identifique primero cuál es la partida, cuáles son las secciones, cuáles son los capítulos, cuáles son las partidas y cuáles son las subpartidas. Como tarea para la casa. Disculpa, es decir, entre más proceso de transformación vaya teniendo el producto, va cambiando la numeración. Exacto, las partidas y las subpartidas. Exacto. Si yo les quiero decir un ejemplo
vamos a buscar un producto, vamos a buscar los que tengan los que tengan, señora. Perdón, pero entonces acá en la búsqueda en el índice alfabético arancelario. Si yo no tengo conocimiento de las partidas y de las subpartidas, de las secciones, ay, a mí se me olvidó eso, porque ¿para qué vamos a decir mentiras? Si uno no está metido en el cuento, uno se le olvida qué secciones, qué capítulo es. Pero si yo me voy, como dice la compañera, a los índices, me es más fácil. ¿Sí? Yo voy a importar computadores, pero yo no me sé cuál es la sección, no sé qué sección pertenece, no tengo ni idea. Me voy a los índices y el índice me va a ir llevando. ¿Qué pasa? Que cuando yo esté trabajando en una empresa y siempre importe lo mismo, ya me es más fácil manejar esa clasificación. O que tenga un listado de 50 productos a los que yo le hago importación, ya me es más fácil identificar cada uno. Pero si yo soy principiante, como dice la compañera, fácilmente me puedo ir a los índices. Entonces, yo nunca les pido a mis estudiantes, aprendices o alumnos, tienen que aprenderse todo eso, no, porque es que el aprendizaje va en la práctica. Y la práctica, ¿dónde la hace? Todo el tiempo haciendo clasificación arancel. ¿Claro hasta ahí? Correcto, profe. Listo. El segundo punto que debo tener en cuenta para la ruta, registro como importador. Que eso ustedes lo vieron un poquito en la evidencia anterior. Entonces, para Colombia, si usted quiere registrarse ante el BUCE, a la ventanilla única de comercio exterior, usted debe pertenecer al régimen común. Para ello, para que usted pueda pertenecer a eso, usted debe estar inscrito en Cámara de Comercio, tener el famoso RUT, el famoso Registro Único Tributario, donde usted se va a constituir como el único mecanismo que a usted lo van a identificar. No solamente lo van a ubicar, lo van a clasificar. Miren que cada vez que ustedes van a hacer una diligencia teniendo en cuenta importaciones, exportaciones, lo primero que le van pidiendo es el RUT. Ni la cédula como documento de identificación, pero el RUT es el que habla de qué es lo que hace usted, cuál es su actividad económica y esa actividad cómo se clasifica. Ahora, ¿con qué objetivo se hace? Con el objetivo de facilitar el proceso de identificación de empresa, de facilitar lo que hace su empresa y al mismo tiempo de conocer esas obligaciones que usted tiene ante la DIAN. Para estar como importador, debo trabajar de la mano de la DIAN y debo trabajar del Ministerio de Industria y Comercio. Entonces, yo voy a tramitar este documento especificando a qué actividad es la que yo me voy a dedicar. Cuando yo voy a hacer esta solicitud de licencia de registro de importación, lo voy a hacer ante el Ministerio de Industria y Comercio. Me van a pedir que llene una documentación, ¿sí?, teniendo en cuenta mis datos, tanto del representante legal como de la empresa a la que usted va a registrar. Esa le va a dar un número de solicitud y ese es el número de solicitud que usted siempre va a llenar al momento de hacer la importación. ¿Qué tipo de importador es? El NID de su empresa, qué ciudad pertenece a la empresa donde está, si tiene un cupo de importación, entonces usted debe mencionar el cupo de importación que tiene la empresa. Ojo, los cupos de importación son también de acuerdo a la cuota exportadora o importadora que maneje un país. Eso es como para llevar un control. Tercero, ¿cuál es el otro paso para la ruta importadora? Estudiar el mercado. Que fue lo que vimos en la sesión anterior, de que me decían instructores que eso nos tocaría, mejor dicho, hacer un trabajo de campo para hacer la ruta importadora. Pues aquí no le voy a decir qué debe llevar el estudio, sino que como usted está aconsejando a alguien y le están diciendo haga los pasos para importar, entonces usted va a mencionar dentro de esa animación o esa presentación el estudio de mercado. Ese estudio de mercado, ¿qué nos va a indicar a nosotros? Si es viable la importación del producto a nivel económico, a nivel comercial y en este caso a nivel de tendencias. ¿Qué debemos tener en cuenta para este estudio de mercado? Conocimiento del cliente, los precios del producto, los costos de transporte, en este caso internacional, los costos de nacionalización de la mercancía y los demás gastos que se nos van a derivar de esa importación. Entonces, al país a donde va a llegar, digamos en este caso, si la mercancía entra, estamos hablando del salmón de Chile, entra a Colombia, yo tengo que identificar a qué precio, teniendo en cuenta cuánto me costó traerlo a mí y todas las arandelas que tuvo ese envío. El cuarto punto que debo tener en cuenta al momento de hacer esa ruta, de explicar esa ruta, la identificación del producto. ¿Qué me ayuda a mí esa identificación del producto? ¿Quién me puede decir primero cómo identifico yo un producto? ¿A través de qué? Les voy a dar una Disculpa, no te escuché. Todos los productos tienen una forma de identificación. ¿Ustedes saben cuáles son? ¿Cuáles? Código de barra. Código de barras, exacto. El código de barras contiene toda la información del producto, tanto de las partidas arancelarias, las clasificaciones arancelarias, todo el sistema armonizado, los lotes, ¿sí?, la fabricación, los componentes. Es decir, todo lo que yo quiera que ese producto me
identifique. Entonces, esa identificación del producto me va a permitir a mí verificar esos pasos. ¿Cuáles son los tributos? Sí, es que lo he visto en varios supermercados. Lo que pasa es que muchas veces llegan productos importados y tú sabes que cada país maneja su código de barra, pero cuando ingresan al país ingresan con el código de barra del país donde vienen, pero acá en Colombia muchas veces le colocan otro código de barra como para identificar, no sé qué, por qué las grandes superficies tienen que cambiar ese código de barra para poder comercializarlo acá. Porque es, digamos, interno de cada empresa. Como tú muy bien lo dices, ellos necesitan identificar sus productos de la empresa y pueden, o sea, están en todo su derecho de hacerle modificación, pero siempre le dejan los dos últimos dígitos del país de donde proviene la información. Es que todo el código de barras, si tú tienes una empresa, tú le puedes colocar la información que tú quieres manejar como empresa, la que para ti es más importante. O sea, el cambio se puede hacer. Es más, porque facilita el proceso. ¿Te imaginas tú manejando códigos de barras? Si tienes una empresa donde traes productos de Chile, de China, de Ecuador, de Perú, de Estados Unidos, y entonces manejar diferentes tipos de barras, de códigos de barras, es una locura. Sería imposible de manejar. Entonces lo que hacen es una estandarización. Claro, claro. Muchas gracias, profe. Bueno, entonces, en esa identificación nos va a permitir a nosotros consultar los aranceles de aduana. Regálenme un segundo. Estoy hasta las 9. Consultar el arancel de aduanas para verificar si el producto es sujeto, en este caso, como nos dice la información, a vistos buenos, inscripciones previas ante las entidades con ojo, para poder identificar el producto dependiendo de la naturaleza del producto. Si el ICA tiene mano metida ahí, si el INVIMA tiene mano metida ahí, si el Ministerio de Minas y Energía tiene mano metida ahí, si el ANLA o el Ministerio de Ambiente, también el Ministerio de Transporte, de Agricultura, de las superintendencias, en este caso las de Comercio, las de Vigilancia, la UNAP, para todos los temas pesqueros, y la Agencia Nacional de Minera. Es decir, debe haber dentro de esa identificación vistos buenos de esas entidades si corresponden. Y que tengan requisitos, digamos, autorizaciones que de pronto sean verificables ante estas entidades. Entonces, un ejemplo, el INVIMA, que hace todo el tema de, por ejemplo, medicamentos. El INVIMA está pendiente de hacer toda esa regulación de esos productos que entran, en qué condiciones entran y que se cumplen con esas autorizaciones para que hayan ingresado al país. Entonces aquí encontramos los códigos de barras, que esa clase ya ustedes la vieron con el instructor Juan, y saben de que lo que estamos hablando acá es para que nos dé a nosotros, cada vez que cualquier entidad también quiera identificar productos, pueda tener acceso a esa información. El quinto paso, trámite ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Entonces, si nosotros vamos a hacer un trámite ante esta entidad, lo vamos a hacer a través del BUCE, que es la ventanilla única de comercio exterior, que está habilitada para que nosotros hagamos las inscripciones, para que nosotros hagamos también o obtengamos información de qué debemos tener en cuenta para hacer una importación. Esta ventanilla hoy en día ha facilitado muchos procesos, porque hay procesos que ya se hacen en línea y que se hacen en el instante, mientras que antes había que hacer radicaciones. Si yo quiero identificar productos o saber información de productos que los montos sean superiores a $1.000, ¿qué debo tener en cuenta? Si yo debo productos que sean superiores a $30.000, a $10.000, en el BUCE, en la ventanilla única, voy a encontrar toda esa información que yo necesito. Pero ¿qué pasa? Para poder acceder al BUCE yo tengo que tener una firma digital o un certificado digital. ¿Quién me emite eso? La Cámara de Comercio. Entonces, ahí voy a tener la firma digital y luego cuando ya me vaya a registrar como usuario, en la ventanilla única lo que hago es trasladar esa información. Entonces, voy a ingresar al BUCE por el módulo de importaciones y los pagos los voy a hacer vía electrónica por pago PSE. Dice, el valor del registro de importación por cada 1.800 caracteres es de 30.000 pesos. A ver, normalmente estos pagos que se hacen no son costosos. Solamente, digamos que pueden decir que nos cobran una administración del sistema, pero le permite al ministerio llevar un control de los productos que ingresan al país. Ahora, ¿dónde voy a hacer yo esa inscripción? La puedo hacer también, acercarme, en este caso, a la entidad, al ministerio, y hacer la inscripción manual. Pero ya esto es un proceso que usted vaya y le dice, entre a la parte digital. Debo llevar un certificado de Cámara de Comercio y del registro tributario, debo tener las condiciones del grupo operativo, en este caso, estar facultado como representante legal de la empresa, y hacer la elaboración electrónica, hacer los pagos también electrónicos. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero hacer un procedimiento cambiario de las importaciones? El régimen cambiario, ¿sí? Es decir, cuando yo voy a hacer los pagos a través de las divisas, ¿sí? Que voy a comercializar en una moneda extranjera, yo debo realizar esos pagos a través de los intermediarios del mercado cambiario. ¿Quiénes son los intermediarios? Los bancos. Por lo general siempre me dicen un banco que sea
Si usted va a hacer una operación de comercio, un banco que está autorizado para hacer operaciones cambiarias. En este caso, el Banco de la República, Bancolombia también está autorizado para hacer operaciones cambiarias, Colpatria está autorizado para hacer, o alguna corporación financiera que tenga la facultad de canalizar pagos internacionales. El importador va a girar al exterior las divisas correspondientes a ese cambio. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos que hacer declaración de esas importaciones. Entonces, para hacer declaración, que es el control que nos lleva a nosotros la DIAN, tenemos que buscar el formulario de declaración de cambio número 1. Y ahí nos va a decir qué producto, cuánto es el producto, nos pide la actividad económica, nos pide la factura, el flete, todo eso, todo lo que yo voy a desglosar en una operación cambiaria. Ahora, mediante el proceso general de la importación, que está el procedimiento cambiario, que es los pagos que yo hago a través de entidades financieras autorizadas para eso, la nacionalización de la mercancía y el levante. Cuando yo hablo de nacionalizar la mercancía, primero, la tengo establecida, por favor, ¿quién deshabilita el micrófono? Van a hacer una pregunta. Cuando nosotros hablamos de nacionalizar la mercancía, es hacer toda una documentación donde nosotros soportemos las declaraciones de los productos que estamos trayendo, donde tengamos pagos nuestros tributos aduaneros ante la entidad correspondiente, donde tengamos al día y todos los vistos buenos de todas las entidades que nos permiten a nosotros el ingreso de la mercancía al país. Que podamos demostrar ese pago de tributos a través de ¿qué? A través de la declaración de importación. Y que esa declaración donde lo hago directamente con la DIAN, ya sea como persona natural o como persona jurídica. ¿Qué pasa si yo supero los $1,000 free on board? Es decir, a través de un Incontep, yo tengo que hacerlo mediante un agente de aduana. Pero si de pronto yo estoy viniendo de otro país y vengo y traigo productos, disculpen que es que estoy cerca de una avenida y hay mucha bulla de fondo, y yo quiero nacionalizar esos productos y los tengo dentro de un equipaje, ellos no deben superar los $1,000. Y tengo que registrarlo reportándolo en los aeropuertos. Entonces voy ahí en el aeropuerto, hay unas oficinas de la DIAN donde usted hace la nacionalización y es muy rápido. Ahora, después de que yo haga el procedimiento cambiario, haga la nacionalización, me voy a presentar a hacer el levante de la mercancía, teniendo en cuenta factura comercial, la lista de empaque, es decir, de todo lo que contiene, el registro de importación o la licencia que la voy a hacer a través del BUSE, la declaración de importación que la hago a través de la DIAN, los certificados que deba tener en cuenta y los vistos buenos si requiero certificado del INVIMA, del ICA, del Ministerio, y los documentos de transporte. En este caso, los documentos de transporte, las cartas de embarque, si da lugar, ¿no? O la carta de corte de la mercancía. ¿Qué nos van a verificar a nosotros ahí para hacer esa importación? Y esta diapositiva se ve muy pequeña, no sé por qué me quedó la letra así. Los incontextos y el valor en los cuales yo hice la negociación, los valores en los cuales yo pacté que estaba haciendo la negociación con la contraparte. Si el valor de la importación es igual o superior a $5,000, esto lo voy a hacer a través de la declaración andina de valor en aduana. O sea, aquí ya cambia, pero más que cambiar, cambia un documento soporte de declaración, porque aquí ya lo voy a hacer en este caso pagando unos tributos con unas tarifas un poquito más elevadas. Entonces, no es mucho lo que a nosotros nos cambia. Lo cambia es que nos toca colocar que estamos ingresando mercancías superiores a $5,000 y que la tarifa tributaria cambia. El siguiente paso es el proceso de la nacionalización. Cuando la mercancía llegue, esté en Colombia, en un depósito aduanero, que esos depósitos los vamos a encontrar en los puertos, en los aeropuertos, nosotros lo que se recomienda es que se haga la inspección con anterioridad a la declaración de la importación. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que a mí me pueden hacer una preinspección antes de hacer la declaración, porque pueda que mi declaración esté errada y tenga tiempo de hacerle una modificación y que esa modificación no me lleve a una sanción o una multa. Normalmente, los problemas que se presentan a veces es en la descripción de los productos, en los números de serie o la identificación o la cantidad. Ay, que yo declaré que yo llevaba, señor. Eso le iba a decir que es muy importante el cereal de los productos, porque eso lo digo porque en la empresa nos llegaron 10,000 contadores de China y en la declaración es donde le colocan, lo de la DIAN, donde le colocan todo el cereal del producto, venían 1,000 con un cereal malo y la mercancía tocó dejarla ahí en la aduana 3 meses hasta que nos revisaran uno por uno a ver qué tenía la mercancía. Y eso se podría evitar si se pedía una preinspección antes de hacer la definitiva. A ver, es que todos estos procesos son procesos humanos, por lo tanto, no son perfectos. A ver, no es que uno quiera de pronto hacerlo por evadir cosas, no, son cosas imperfectos que pueden pasar, errores de digitación que pueden pasar. Uno no va a querer hacer algo malo y perder la mercancía, uno no va a querer hacer algo malo y que la mercancía no dure 3 meses para un levante.
Entonces, los procesos de preinspección son buenos cuando usted también es nuevo en la importación, cuando usted no tiene como esa experiencia o ese bagaje de hacer. Entonces, te pueden ayudar a ti a que no te pase lo que nos dice el compañero, que se pueda pagar más, obviamente, porque un día, un minuto más de lo esperado dentro de una zona de ingreso de mercancía, plata. Ahora, en Colombia, esta información es del Banco de Bancolombia. El paso a paso para importar en Colombia. Creación de la empresa, es decir, estar constituido para poder obtener la personería, inscribirse en el RUT, conocer el detalle de lo que se quiere importar, que es muy importante, ubicar la posición arancelaria, realizar los trámites ante la ventanilla única de comercio, hacer la buena negociación, y ahí nos entra el término de Inconter, definir la logística, el tema de transporte, la legalización de la divisa para el mercado cambiario y la retirada de la mercancía de la aduana. ¿Pregunta, dudas, inquietudes? Profe, mire que pues son cositas que uno va aprendiendo a raíz de todo el día a día, que pues no he hecho ese tipo de procesos, pero sí he ido como mirando en la empresa qué es lo que hacen en el momento en que llega todo eso. En años anteriores en la empresa había una administradora que cuando, o sea, lo que usted dice que nosotros debemos todos esos trámites en dólar, debemos de tramitarlo, valga la redundancia, por intermedio de un banco. Nosotros lo hacemos todo eso por intermedio de la vivienda. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Perdón. Que cuando ya la mercancía está... ¿Me repite, porfa, lo hacen por intermedio de...? La vivienda. Ok. ¿Qué pasó en años anteriores? Que cuando la mercancía, hubieron 4 años que llegó mercancía, la mercancía ya llegaba y en la empresa pues nunca o sea, cuando usted hace eso por intermedio del banco, usted cuando llega la mercancía debe de llevar un documento de la DIAN al banco donde conste que dentro de la mercancía y cuál fue el costo por la que llegó cada mercancía, cada declaración. Exacto, la declaración. Pero eso no tiene ningún costo, esa declaración al llevarla al banco, es como para que cuadren el banco con lo que usted... Exacto, para que haga un arqueo de caja. Es correcto, de lo que usted compró en divisa con lo que le llegó. Exacto. Pero en la empresa nunca esa administradora Para hizo evitar eso. los lavados de activos. Ella nunca, durante 4 años, nunca hizo ese ajuste ahí, pues esa llevada de los documentos al banco. Y la empresa le metieron una sanción de 300 millones de 4 años por no llevar solo a que el banco le firmara un papel allá. Era como tú decías, usted está declarando 300 millones, efectivamente aquí entraron 300 millones, venga, vamos a arquear y se emite certificado de que eso fue. Claro, entonces ahorita cada que llega una importación, cuando llega una semana después, se lleva el registro al banco a declarar qué fue lo que llegó y qué fue lo que se compró, para evitar eso. Entonces, son cositas, pues en esa época el gerente del banco le dijo a la empresa que él le había informado a la administradora dice que nunca le informaron que debía llevarse. Entonces, en fin, eso le toca pagarlo, le tocó esta demanda a la administradora por todo ese proceso porque fue omisión de ella, de no haber llevado ese documento al banco. Porque el banco lo que hace es cruzar con la DIAN todo ese proceso de transacción que se hizo con las empresas. Exacto, eso uno a veces dice, que es que eso no va a pasar nada, y cuando quiere, en todo lado cualquier sanción o multa, sobre todo en procesos de importación o de exportación, es un mundo de plata. Bueno, preguntas, dudas, abierto, sala abierta para preguntas, dudas, inquietudes. Pues la última es que en esa última imagen que presentó ahí está toda la